Compañeros y compañeras del curso de literatura, un cordial saludo. En este videotutorial les voy a dar unas indicaciones finales, algunas observaciones respecto de lo que ha sido el proceso de construcción del escrito, de ese escrito de tipo periodístico y literario, que es el elemento central que les quiero recalcar aquí. Para hacer esas recomendaciones quiero partir de una pregunta inicial. La pregunta inicial es básicamente, ¿ustedes ya vieron esta tercera webconferencia? Allí se explica paso por paso cada uno de los puntos de la guía, cuál es la manera de presentar el trabajo, y además de eso se hace un recorrido, pues más que un recorrido, una invitación para que retomen los 5 o 6 documentos que tenemos en el curso respecto del periodismo literario. Allí les explican claramente qué es el periodismo literario, cuál ha sido el debate que ha surgido dentro de las dos perspectivas que conforman pues que dan origen al término, tanto la parte netamente periodística como la parte netamente literaria. Son 5 documentos. 2 de ellos los encuentran aquí en el sílabus, y los restantes los encuentran acá en el entorno de aprendizaje práctico, que son estos: qué es y qué no es el periodismo literario entre la literatura constitutiva y la condicional, y periodismo y literatura, la delgada línea roja que separa la verdad del poder. Estos otros 4 elementos les muestran cómo crear su página web en la que vamos a publicar el material que se produzca en esta actividad. Allí también hay algunas cosas importantes a tener en cuenta, como por ejemplo cuál es la diferencia entre si publicamos manejando nosotros nuestro hosting, es decir, siendo dueños de la dirección electrónica, a diferencia de si estamos bajo el cobijo o bajo la sombra protectora y administradora de otra gran empresa. Allí les aparecerá la diferencia. Bueno, ¿cuál es la dificultad que he visto, pues que he evidenciado en el foro? Es que si bien presentan escritos periodísticos bien estructurados, no hay tantos elementos literarios como se quisiera. Es decir, sí hay por allí algunos visos con metáforas, con giros del lenguaje, con formas diferentes de relatar, diferentes a esa linealidad periodística que nos lleva siempre al qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. Las 6 W que habrán estudiado ustedes tanto, o 5, en algunos casos se habla de 5, pues originalmente la teoría está basada sobre 5. Esa parte está bien construida. Yo ahora estaba hablando acá con una compañera y le decía, mire, un ejemplo podría ser, si usted periodísticamente va a abordar el problema de los huecos en una ciudad, pues claro, podría decir, en la carrera quinta con calle séptima hay un hueco que está ocasionando serios problemas con los vehículos y en el cual una señora ayer infortunadamente tuvo un accidente y se fracturó una pierna. Si usted fuera a abordar eso de manera literaria, y voy a exagerar un poco aquí, pues podría usted decir, más que a Lidú necesitamos a Stephen Hawking para que venga a analizar un hueco que se ha convertido en un agujero negro, que se traga autos, personas y terminará tragándose, qué sé yo, no solo la reputación de la administración, sino a la ciudad completa. Sí, con exageraciones o algo así, pero eso es lo literario, el giro del lenguaje, el utilizar elementos que están en la realidad y que nuestro lenguaje, que también es real, pero que está dentro de la abstracción y dentro de lo figurado, pues se puede combinar allí. Yo les voy a mostrar aquí un ejemplo en el cual se le hace una pregunta, que no vamos a mencionar cuál exactamente, pero se le hace una pregunta a alguien que vivió su niñez en los años 80. ¿Y por qué se le hace alguna pregunta? ¿Por qué se aborda una entrevista, se hace una entrevista con esa persona? Porque recuerdan que en la actividad anterior teníamos que haber planteado una problemática, un acontecimiento importante, algo relevante de nuestra comunidad. Bueno, algunos plantearon problemas medioambientales, otros problemas de inseguridad, problemas de corrupción, problemas frente a la salud, problemas educativos, y que todos ellos podrían ser abordados desde el periodismo literario. Imaginemos que alguien planteó la problemática de que existen diversas percepciones frente a los diálogos de paz, dependiendo de la edad de las personas,
y que esas diversas percepciones, por obvias razones, se han generado en que han vivido de diversas formas ese conflicto o esa guerra o ese enfrentamiento. Las diversas percepciones se pueden generar por múltiples motivos, por diferentes estratos, por diferente ideología en el contexto en donde se criaron. En este caso vamos a explorar una diferencia entre los niños que estaban en el campo y los niños que estaban en la ciudad. Es decir, que habría que entrevistar mínimo a un niño del campo y a uno de la ciudad en cada una de las décadas en que separamos una porción pues representativa de lo que sería la niñez en ese momento. Entonces hablar de un niño que vivió los años 80, otro niño que vivió en los años 90, un niño que vivió en los 2000, y pues obviaríamos los últimos 5 o 6 años por ser complicado realizar la entrevista a un niño de tan corta edad. Pues a ver, una entrevista pues periodística de las que normalmente realizamos nosotros sin necesidad de asesoría psicológica, obviamente por parte de gente de bienestar familiar o qué sé yo. Entonces, ¿qué sería lo que nosotros tendríamos que preguntar para poder conocer esa percepción y poder comenzar a construir nuestro artículo o nuestra crónica o nuestro reportaje? Bueno, si nosotros vamos a hablar sobre un tema del cual tenemos alguna información, pero no somos grandes conocedores, ¿qué debemos hacer? Acudir a una fuente. En este caso a varias fuentes, a niños que vivían en el campo, a niños que vivían en la ciudad en los años 80, 90, los 2000, y hacer como el contraste de sus relatos para nosotros construir. En este caso yo propondría, por ejemplo, un reportaje. La mayoría de ustedes veo que está realizando un artículo, por allí se ha propuesto alguna crónica, pero casi en ninguno de los aportes que se han realizado en el foro alguien ha mencionado qué perspectiva utilizó. De los 30 o 40 trabajos que he recibido en este momento, creo que 2 personas han hecho mención específica a qué perspectiva utilizaron. Si mal no estoy, perdón, una de ellas fue el periodismo ciudadano y se explicó por qué, y realmente aplicaba lo del periodismo ciudadano, pero los demás no. Y ese es uno de los puntos que pide la guía. Ahora pasemos entonces al ejemplo que les quería mostrar. Si ustedes van a construir un artículo, un reportaje, una crónica sobre un tema como la percepción que tenían los niños sobre el conflicto armado en los años 80, pues no podríamos titularlo como percepción del conflicto armado en Colombia por parte de los niños en los últimos 30 años como elemento de construcción para nuevas perspectivas y continúa por allí el cuento. O tampoco la percepción que un niño campesino de 8 años de edad tenía sobre el enfrentamiento que se daba entre el ejército colombiano y el grupo guerrillero M-19 en los años 80. Mencionaba que esto se parece más al título de un trabajo de investigación porque señala con cierto grado de objetividad y de rigor en el lenguaje, elementos que, si los tomáramos de manera literaria, podrían darnos un mayor espacio, una mayor libertad, un mayor nivel de expresividad. Entonces no vamos a titular eso así. Que el lector tenga una guía con el título, pero que explore el contenido. Aquí yo tengo un título. De pronto habría que señalar a manera de lead la siguiente, destacar en forma de lead el siguiente párrafo, porque allí ya hay una introducción y nos dice qué pasa. El título aquí es "En televisión no es lo mismo". Y uno lo lee, bueno, no es lo mismo ¿qué? Inmediatamente va a aparecer una introducción y posteriormente una pregunta que no hago explícita allí, y comenzaría la persona entrevistada a hablar, que es una persona adulta hoy en día, obviamente, que vivió su niñez en los años 80. Voy a hacer la lectura del escrito para que ustedes se den cuenta que no se centra únicamente en decir, yo vivía en tal lugar, en tal año, y por esa fecha se registró un enfrentamiento armado entre tales y tales. No, se le incluyen elementos, cosas que nos contextualicen, que nos hagan sentir lo que vivía un niño, qué era lo que hacía un niño. Un niño no va a relatar
La mayoría de los combatientes estaban equipados con tales y tales y tales cosas. El uniforme era de tal color específico. Cosas como esas de pronto no las va a recordar. Y si da el color, va a decir de color verde, no sé, lo compararía con un árbol que fuese conocido para él. Bueno, entonces el título en televisión no es lo mismo. Una de las tantas diferencias que había en los años 80 entre un niño campesino y una de las grandes ciudades colombianas era la posibilidad de ver televisión. Curiosamente, otra era que la mayoría de los niños de las ciudades no conocían a las guerrillas excepto por televisión. Cuando Víctor escucha la pregunta, sonríe y dice: ¿usted tiene tiempo para escuchar todo el cuento? Cuando yo era niño, en la finca en donde vivía había un televisor Sharp de 3 colores, y digo de 3 colores porque las imágenes, cuando las hubo, eran en blanco y negro, y el tercer color era el anaranjado de la cubierta exterior, lo que lo convertía en una caja de sueños en tricromía. ¿El televisor acaso era uno de los últimos vestigios de mejores tiempos económicos ya idos, e idos bien lejos para nuestra familia? Quedaba también de esa otra época un reloj Hawaco al que diariamente se le daba cuerda, como se la dábamos a la esperanza de que a nuestra vereda algún día llegara la energía eléctrica en una forma más provechosa, útil y segura que la de un rayo. En ese tiempo casi nunca veía televisión, y la causa no radicaba en los 3 colores del televisor de mi abuela, blanco, negro y anaranjado Sharp. Radicaba en que los electrodomésticos tienen el capricho de ser electro, y como en la finca Los Sauces no había red eléctrica, entonces esta dichosa caja de los sueños siempre estaba dormida. La verdad era que solo podía ver televisor y no ver televisión. Vale decir que el otro capricho de los electrodomésticos es ser domésticos, pero el precio de la domesticación lo había pagado mi abuela en los buenos viejos tiempos idos. Para poder ver televisión y no quedarme viendo televisor, se hacía necesario caminar algo más de 1 hora hasta el lugar en donde en una sinergia maravillosa se juntaban la energía eléctrica en presentación 110 voltios, un Sharp de 14 pulgadas anaranjado como el de mi abuela, una antena de aire que recogía la señal de los únicos 2 canales de televisión que teníamos en Colombia y 2 pares de ojos, los míos y los de mi hermano. Ahora sí estábamos listos para que con electricidad, televisor, señal y ojos listos se abriese la puerta, o mejor dicho el hangar, a Relámpago Azul y a Lobo del Aire. Relámpago Azul y Lobo del Aire fueron 2 series de los años 80 en la que helicópteros súper avanzados limpiaban de toda clase de malandros y delincuentes el suelo gringo, y a veces el de otros países, que en la práctica muchas veces vienen a ser suelo gringo. Lobo del Aire tuvo más éxito que Relámpago Azul, y digo más éxito frente a la audiencia, ya que en los capítulos ambas aeronaves acabaron hasta con el nido de la perra. Claro está que la perra también era de los malos, así que no problem. Lobo del Aire era un helicóptero que en los años 80 parecía sacado de la fantasía. Hacía 1000 cosas, era un arma letal con sistemas de comunicación increíbles. Le hablaba al piloto, le sugería qué hacer, o sea que es lo mismo que alguien conduciendo un carro que tenga GPS y esté hablando por celular. Sepan que en los 80 el que la antena del televisor cogiera buena señal ya era una hazaña tecnológica. En el año de 1985 pude ver a Lobo del Aire frente a frente. Es más, no vi solo a Lobo del Aire, vi a toda la manada. Lo primero que escuché fue el aullido que parecía venir de las entrañas de las montañas. Recuerdo muy bien que aparecieron 3 helicópteros, y aunque yo había visto a Lobo del Aire en televisión, y estos eran 3 helicópteros UH-1, los mismos de la guerra de Vietnam, no podía entender realmente lo que eran hasta que pasaron tal vez a 30 metros sobre mi cabeza. Después supe que el sonido atronador es producido por las hélices, que rompen la barrera del sonido y por eso se escucha ese tableteo característico. Tableteaba una ametralladora Browning .50 cuyas balas también rompían la barrera del sonido, los troncos de los árboles y a los desventurados guerrilleros del M-19 que se escondían tras ellos. Un niño como yo no podía saber que se habían roto las conversaciones del gobierno con la guerrilla del M-19 en Robles, un corregimiento caucano, y que el grueso de los combatientes de ese grupo estaban cruzando precisamente a pocos kilómetros de la finca Los Sauces, mi casa. En televisión siempre supe quiénes eran los malos. Los buenos no morían y no se veía sangre ni se sentía el olor de la pólvora. En televisión el combate duraba unos minutos y siempre había final feliz, pero lo que ahora estaba viendo era diferente. Yo el día de las brujitas me había disfrazado de soldado y de policía. Ellos eran mis héroes y ahora los veía heridos y muertos. Sobre el otro bando realmente no sabía mucho, aunque claramente los diferenciaba de los soldados en su aspecto, porque eran barbados, usaban botas pantaneras, peinilla o machete, y en sus filas había mujeres. Los combates algún día finalizaron y nos quedó como divertimento escolar
el narrar los enfrentamientos y recoger los miles de casquillos y a veces munición completa que quedaron por todo lado desperdigados. Este juego era relativamente seguro puesto que los del M-19 no sembraban los campos de Colombia de las malditas minas antipersona. Semanas más tarde, por medio de la radio me di cuenta de que los mismos barbados que cruzaron por mi corregimiento y que se escondían del lobo del aire, se tomaron en Bogotá el Palacio de Justicia. Cuando bajamos al pueblo, en donde sí había electricidad y en donde además mis otros abuelos tenían una belleza de sancho a color, vi que un lobo del aire descargaba a policías en la azotea del palacio. Sin embargo, yo ya no lo podía ver como una película. Yo ya sabía que los disparos suenan distinto cuando las balas pasan cerca. Días más tarde, otros lobos del aire se convirtieron en salvadores, en pastores, cuando el pueblo de Armero fue tragado por una avalancha y solo los helicópteros podían trasladar a miles de compatriotas, hombres, mujeres y niños, fuera de allí de esa zona de desastre. Allí también estaba una niña, a la que años después conocí, pero ¿para qué hablar de esto si ya 30 años después es imposible que en Colombia haya niños en mitad de las balas y pueblos sumidos en la tragedia? Bueno, entonces lo que acabo de leer sería el testimonio de un niño que vivió ese enfrentamiento en los años 80, un niño campesino. Evidentemente, cuando vamos a construir un reportaje no vamos a transcribir todo lo que nos cuentan, sino que tomamos apartes que nos parecen muy significativos por los detalles que dan y por la forma en que fueron enunciados. Sobra decir que si aquí pusimos un título en televisión no es lo mismo, pues es un título guía para este relato de un niño. Nosotros podríamos haberlo titulado, qué sé yo, Los lobos del aire o de cualquier otra manera, pero este no era el título para el escrito completo, este simplemente era para identificar este testimonio. Se supone que yo para construir un reportaje tendría que ir a entrevistar a un niño que vivió en la ciudad también en los años 80 y ojalá en Bogotá, qué fue lo que escuchó cuando sucedió tal vez la toma del palacio. Y después entrevistar a un niño que vivió en los 90, es decir, una persona que tendría hoy en día 20 y tantos años. Para de esa manera ir construyendo el relato y entreverar o intercalar las participaciones del periodista, como aquí que empieza la introducción. Mire que aquí no está hablando el entrevistado, que es Víctor. Aquí habla el periodista. Una de las tantas diferencias que había en los años 80 entre un niño campesino y una de las grandes ciudades colombianas era ta. Igual entre cada uno de estos otros párrafos se entreverará, se intercalará la palabra guía del periodista que nos contextualiza o que formula la pregunta al entrevistado. Eso para construir un reportaje. Ahora, recuerdan que en los documentos nos decía que cuál era una de las características básicas para saber que era periodismo literario lo que se estaba trabajando y no simplemente un intento de literatura, de producto literario. Qué pena utilizar esa palabra así como mercantilista de producto en el arte de la literatura. Se me fue ahí. Bueno, la manera es, para saber qué tiene que ver con el periodismo, es que tenga actualidad, ¿cierto? Que esté fuertemente atado a lo que está viviendo la sociedad, que tenga algo de novedad, debe ser novedoso, lo periodístico. Uno puede tratar el mismo tema que ya han tratado los otros periodistas durante 10 años, pero lo trata de una manera nueva o aporta datos que son novedosos. Entonces hay actualidad, hay novedad y hay un disfrute. Y el disfrute sobre todo lo pone la parte literaria, porque hay una estética de la palabra atada a los datos del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Miren que aquí hay un qué, ¿cierto? Que pues el conflicto armado, la guerra o los enfrentamientos que se vivieron en una zona del país, aquí no la situamos, pero pues esto es en el departamento del Valle del Cauca. Y hay un cuándo, claro que hay un cuándo. El cuándo son los años 80. Pues de pronto no se dan unos motivos de decir un por qué, pero sí hablamos de unos quiénes, y quiénes son los que están allí involucrados. Pues hablamos de un niño, hablamos de la guerrilla del M-19, hablamos del ejército, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con giros de lenguaje, con metáforas, con elementos que aten lo meramente periodístico, que es un enfrentamiento armado, lo aten a la vivencia de un niño, que es recordar que él veía la televisión y que en la televisión aparecía un helicóptero. Miren que este relato que hay aquí tiene actualidad. Veamos por qué.
¿En qué mes estamos? Estamos en noviembre. ¿Cuándo fue la toma del Palacio de Justicia? Si mal no estoy, 6 y 7 de noviembre. No es que tenga tan buena memoria, pero para mí es muy significativa esa fecha porque realmente lo escuché por la radio. También vamos a cumplir cuántos años entonces de Armero. Fue el mismo año, fue en 1985. Es decir, vamos a cumplir 30 años de la toma del Palacio y el desastre de Armero. Y como nosotros somos una cultura, una sociedad que estamos basados en sistema decimal, pues las fechas de 10 en 10 son aún más significativas y vamos a cumplir 30 años. También se hablaba allí del Día de las Brujitas, pues acaba de pasar, 31 de octubre, o sea que tiene actualidad, es llamativo para los lectores en el momento que se publique porque ellos se pueden conectar de alguna manera. Imposible para un colombiano de más de 30 años no conectarse con la masacre del Palacio de Justicia, o como lo quieran llamar, toma del Palacio de Justicia, retoma del Palacio de Justicia, todo depende de las subjetividades y de la tragedia de Armero. Para quienes tengan menos de esa edad, que son varios y varias de nuestros estudiantes, pues ya que están dentro de la universidad y están en el programa de comunicación social la mayoría, otros dentro de sociología, filosofía, algunos psicología, pues esto es parte de la cultura general que debemos manejar nosotros. Entonces hay actualidad, claro, estamos hablando de cosas que pasaron en noviembre hace 30 años. ¿Y cuál sería el mayor elemento que nos ata a la actualidad? Que estamos hablando de un conflicto armado, de una guerra, de unos enfrentamientos que involucraban a civiles, involucraban a los niños. ¿Y será que eso no está sucediendo hoy en día? Pues si quieren más actualidad, no sé cuál sería entonces el elemento. Quiere decir que allí está una clara beta para trabajar lo periodístico. La invitación mía es a que busquemos la parte intelectual. Miren que en el relato aparecen formas de expresarse como esta. Acá dice: miren en esta parte donde dice tableteaba el sonido pues de las hélices del helicóptero, y lo retoma aquí con la ametralladora Browning y dice que las hélices rompían la velocidad del sonido y también rompían la velocidad, la barrera del sonido de las balas, además de romper troncos de árboles y desventurados guerrilleros, porque se está haciendo uso del lenguaje para poder expresar de una manera diferente el que las balas pues despedazaban a los otros combatientes. O por ejemplo, miremos acá, utilizar el nombre de esa serie, pues que no se llamaba así en inglés obviamente, Lobo del Aire. Aquí tenemos Lobo del Aire. Y lo utilizamos a manera, pues si no de hilo conductor, al menos como un elemento presente en toda la historia. Y a través de ese Lobo del Aire se abordaron los enfrentamientos que hubo en un corregimiento, en una vereda. También entonces a través de ese Lobo del Aire se llegó al Palacio de Justicia, y a través de ese Lobo del Aire también se llegó a Armero. Esos son pues como las recomendaciones que quisiera que tuvieran muy en cuenta en el manejo del lenguaje. Repito, en la parte periodística ustedes han construido unos muy buenos escritos, pero les falta el elemento estético en la palabra. No es que los escritos realizados sean antiestéticos, no. Me refiero a un tipo de estética diferente, que es la estética literaria, no la estética únicamente periodística, que es brindar una información. Brindemos una información, pero que haya un placer o un disfrute al leerla. Evidentemente, este ejemplo que yo les estoy compartiendo aquí no alcanza a un nivel literario propiamente dicho, pero sí por lo menos nos permite ver giros del lenguaje en los cuales estamos más allá de lo simplemente periodístico. Son varias las expresiones que uno podría extractar de aquí para construir posteriormente el reportaje, cuando ya le hubiésemos hecho la entrevista a los otros niños, de los cuales recibiríamos los testimonios que finalmente nos podrían permitir redondear
todo ese escenario que se quisiera mostrar con un reportaje sobre este tema. Finalmente, la recomendación también es que para evitarnos contratiempos en la entrega, como se debe hacer la entrega por evaluación y seguimiento, entonces en el trabajo individual me compartan la URL de la página en donde van a ustedes a pegar todos sus aportes. Recuerden que allí debe aparecer la presentación que realizaron en la actividad inicial, y entonces quienes no hayan participado en esa actividad inicial, pues por favor, pongan el cuadro con los datos que se solicitaban en esa actividad para que no vaya a quedar incompleta. Que estén muy bien.